Frases que trazan un camino, entretejidas con lecturas que diseminan espacios de sentido. Interlínea, cultura editorial. Espacios para separar y unir líneas de escritura, miradas y lenguaje, contenidos en ese objeto interminable que es el libro, alrededor del cual se construye día a día la cultura editorial. Interlínea es un lugar de encuentro entre profesionales, académicos y universitarios, producido desde la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, les informo que Lourdes Morán Cervantes es egresada de la licenciatura en Comunicación de la UAM, así es que ella es de la casa, de las primeras generaciones, de la cuarta generación. Y bueno, pues ella conoce y entiende muy bien este proyecto porque tiene que ver con una construcción, ¿no?, de una idea y de una manera de transmitir las cosas. Bueno, pues tiene el posgrado en semiología de la ENA y estudió, hizo 6 años de lenguas en señas, ¿no?, es señas mexicana. Desde hace 21 años es narradora y promotora de la lectura. Ustedes no saben, este tema de la narración es algo que se ha vuelto pues cada vez más, entre comillas lo pongo así, como popular, ¿no? Afortunadamente ya la narración ya salió de los espacios pequeños y empieza a insertarse en espacios más grandes, por el lado, digamos, del espectáculo, como el teatro, como el cine, ir a ver espectáculos de narración oral como se hace en España o en Argentina, lo cual me da mucho gusto, pero también como una manera de promover la lectura en los espacios como más íntimos o el salón, todo. Entonces, sí, yo estoy muy contenta del camino que ha seguido la narración en nuestro país. Sí, yo también, y bueno, además yo lo gozo mucho, es decir, te vuelves a sentir verdaderamente conducida, ¿no? Pero ahorita hablaremos de eso, justo, formará parte, ¿no? Y bueno, pues como se darán cuenta, pues talleres, diplomados también para capacitación dentro de lo que antes era CONACULTA, el antes CONACULTA, hoy Secretaría, tanto en la UNAM, en el Fondo de Cultura Económica, has estado con Orme Editores, El Naranjo, has estado en Minería, en FILIG, en Guadalajara. Bueno, inquieta como buena egresada de la carrera de Comunicación en Xochimilco, creo que no sé quién me recuerda. Ha sido maestra del taller de narración de la Universidad Pedagógica y bueno, continúa básicamente siendo ya asesora metodológica de varios proyectos de lectura que podemos ver en IBI y en otros lugares, que bueno, pues ya nos irás contando algunas de estas narraciones y experiencias en diferentes lugares. Y bueno, pues antes que nada, ¿qué es eso de promover la lectura? Híjole, qué pregunta. ¿Sabes qué? Yo no me considero una promotora. Siento que, y no tiene nada que ver con devaluar el concepto. Hay promoción de lectura, es decir, aquí está la lectura. Yo me considero una mediadora, aquella que está en medio del libro y el lector. Y siempre estoy de la parte del lector. ¿Quién es él? ¿Qué quiere? ¿Qué le contagio? ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Sí? Hablo de mí más como mediadora que de promotora. Finalmente lo que tiene que ver es con eso. Poner al lector en contacto con los libros suena muy sencillo, es muy complicado, pero esa es la idea. Hay un lector y hay un mundo de libros. ¿Qué hacemos para que este lector se acerque a los libros o estos libros se acerquen al lector? Y creo que esa es la parte donde entramos los mediadores, justamente en medio. Sí, bueno, pues ser promotores como que tendrías que ir agarrando y compre al estilo como en las peceras, ¿no? ¿O qué? No, bueno, finalmente un librero hace promoción, pone los libros, pero no establece esta relación con el lector tan directa. No, o sea, ninguna es más buena que la otra. La promoción, por supuesto, que es necesaria. La difusión, lo que hacen las editoriales también, difundir, promover y mediar. Mi trabajo está más en este aspecto, quizá más pedagógico, más cercano al lector que la promoción. Entonces, y también he sido promotora y también promuevo libros y soy promotora cuando agarro un libro y digo, por favor, tienes que leer esto porque es una maravilla. Pero mi trabajo básico es en mediación.
¿qué significa ser mediadora? Es decir, obviamente tenemos este espacio que empezamos ya a hablar sobre el ser narradora, es una de las tantas funciones, ¿no? Porque yo creo que la mediación es sumamente compleja, ¿no? Bueno, yo empecé como narradora realmente, yo empecé a contar cuentos pues, porque me encanta la palabra, los cuentos que leía me encantaba. Después fui mamá y bueno, allí se potenció mucho más este tema de la narración y narración oral escénica. Fui narradora escénica, soy narradora escénica, pero fui descubriendo este amor por los libros, esta necesidad de estar cerca de ellos, y ahí empezó la parte de la mediación. Obviamente, como estudiante de comunicación y de conocer ciertas aproximaciones a maneras de trabajar, había trabajado muchos años antes con grupos vulnerables en temas de horizontalidad, de diálogo, y yo decía, bueno, pues esto se puede aplicar también a la lectura. Y del puente me encuentro con que hay mucha gente en este mismo camino, hablando de no hay que decirle a la gente que lea, no tiene que ser una expresión vertical de leer porque es útil, porque te va a servir, porque la ortografía, porque cosas que y me empiezo a encontrar gente que está en este mismo camino, y entonces entender que la mediación tiene que ver con una relación de iguales horizontal, donde yo tengo que saber quién eres tú, qué quieres, qué se te antoja, cómo es tu vida, para que yo te pueda decir, oye, aquí hay un libro que creo que te va a poder gustar, y que después lo platiquemos, porque además dejar un libro e irte está muy bien, pero dar un libro y conversar, que es lo que hacemos los mediadores, conversar alrededor, generar círculos de lectura, generar conversaciones alrededor de los libros, que hacen que entonces tú que lo leíste, pues lo vuelves a leer a través de lo que tú dices, ¿no? Cuando uno platica un libro, de repente hay 20 que le caen, ¿no? Y cuando otro te contesta, cuando otro te dice, yo también vi esto, yo también vi lo otro, el libro se enriquece, el libro se hace una experiencia colectiva, una experiencia social. Y creo que ahí es donde la lectura adquiere una importancia, pero muy grande, ¿no? Como experiencia social, como experiencia de compartir. Parte de eso es el trabajo del mediador, provocar estos espacios de diálogo, estos espacios donde la gente pueda hablar desde su perspectiva, no desde lo que dice el canon, no lo que dice, el libro es bueno por... No, de lo que te tocó, de lo que te movió, y esa es la parte donde un mediador tiene que estar como muy presente y muy consciente de lo que está sucediendo en el grupo. Leer en voz alta, sobre todo dicen que desde niños muy chiquitos leerles en voz alta para que empiecen a estar en contacto con la palabra, pero yo he trabajado con jóvenes universitarios, adultos, y la lectura en voz alta es una caricia para el alma, ¿no? Leer en voz alta, conversar sobre los libros. Y la otra parte de la mediación tiene que ver con la escritura, con tener un proceso donde leer también tiene que significar escribir. Es decir, que desde los niños, los jóvenes, también que no se sientan de pronto frente a la escritura y como lo escriben los escritores. Y ahí creo que perdemos caudales de creatividad y de energía de los niños y de los jóvenes. Provocar la escritura, no la escritura utilitaria, no la escritura que sale de lo que estoy pensando, de lo que estoy generando. Ahí se cayó, no te preocupes. Sigue funcionando. Perfecto. Creo que este es el tema de la mediación. Estos son, digamos, los pasos, pero sí tiene que ver con todo un proceso de relación con los lectores, donde el lector es primero para ti. Ayer en este espacio, platicando con Lourdes Epstein sobre la lectura en la universidad, había de parte del público, que por cierto los invito a que se sienten, que nos acompañen, es una conversación para que ustedes también, había una pregunta en relación a leer en voz alta, que de pronto a algunos no les gusta cómo se escucha la poesía en los audiolibros, y hablábamos de esta apropiación e interpretación que de pronto puede ser gozosa o puede ser desagradable, porque a lo mejor rompe con tus deseos, ¿no? Yo me he encontrado mucho con jóvenes donde me dicen, no me gusta la poesía, pero claro, si quien te leyó en voz alta te lee tararí, como se declamaba antes, ¿no? Tararí, 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 y suena lo mismo el himno nacional que Sabines, que Paz, que Despacito, porque todo es tararí, 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 tararí. Claro que no les gusta la poesía. La lectura en voz alta tiene que ver también con un compromiso con la palabra, con prepararte. La poesía se dice, no se recita. La poesía se vuelve sabrosa, la poesía se desliza en tu lengua, se desliza en tu voz. Entonces, cuando tú puedes leer,
trabajé en una, les llaman ahora comunidades, las chicas que están en conflicto con la ley. Y sí, claro, la primera vez que yo les dije vamos a leer poesía, y empezamos a leer Neruda, empezamos a leer Sabines, empezamos a leer, hay un texto maravilloso de compilaciones poéticas en Alfaguara, empezamos a leer poemas muy pequeños y llegamos a leer cosas, llegamos hasta Sor Juana, y al final las chicas decían, es que entonces sí me gusta la poesía, esto me está diciendo algo. Cuando la poesía dice, yo me acuerdo en quinto año, estaba yo en quinto año de primaria y gané un concurso de poesía así: como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños frente a las balas del invasor. Y así era toda, y gané. No me pregunten qué decía, no tenía yo la menor idea qué es un renuevo, qué es un aliño, pero gané. La poesía no me dijo nada y me alejé, y fue horrible porque me lo tuve que aprender de memoria de susto, fue horrendo. Descubrir la poesía después, mucho tiempo después, por ejemplo, escuchar, me acuerdo un disco donde venía Sabines leyéndose a sí mismo. Fue como, a ver, ¿aquí qué está pasando? Y después empezar a leer, y yo leer como yo creía que debería ser, en voz alta, porque además yo soy horrible, no puedo leer poesía en público porque la leo en voz alta. En voz, en silencio como que no me sale. Entonces tengo que leer poesía sola. Y fue como ir descubriendo este canto de las palabras, este golpe, como dicen, no solamente la rima, lo que me decían, lo que me tocaba, lo que me movía, o no me movía, había unas que decían, pues esta sí de plano, ¿no? Eso fue la diferencia para mí, y creo que esa debe ser la diferencia para los jóvenes o para quienes se acercan a la poesía o a la literatura. La lectura en voz alta debe estar llena de estos contenidos para leerles a un niño. Si yo les leo, hola amigo, ¿cómo estás? O yo, muy bien, pues no. Si das voces, si trabajas tu texto, si hay que prepararse para leer en voz alta. Y creo que es un gran reto para maestros o para promotores o todo, prepararse para leer en voz alta. Es súper importante si realmente quieres transmitir lo que estás haciendo en tu lectura. Es común escuchar cuentacuentos y narradores, sobre todo cuentacuentos para niños, ¿no? Los espacios de narradores, de literatura. Pero ¿qué hacemos en una universidad? Es decir, ¿cómo le hacemos para que haya goce, ¿no? Haya acercamiento, ¿no? Como universitarios, como profesores, que finalmente también tenemos que tener esta posibilidad de ser mediadores de lectura, ¿no? Yo creo que finalmente un universitario es un joven. Y hay lectura juvenil sensacional. Mira, yo tengo un grave problema con lo que sucede en el desarrollo de la potencialidad o de la posibilidad de leer. Cuando son chiquitos, así como ella, en muchas escuelas o los propios papás hay libros maravillosos, sobre todo en la escuela, que ¿cómo se dice? Las bibliotecas de aula y libros ilustrados, y de repente entran a secundaria y ya se tienen que echar el canon. Y ahí los perdemos. Los perdemos, ¿por qué? Porque son libros ajenos a ellos, son libros que no les dicen, que a lo mejor todavía ni siquiera tienen esa competencia lectora, y no es un problema de ellos, es un problema de cómo se ha dado el desarrollo. Entonces no entienden, no les gustan y ahí los perdemos. La prepa, algunos se recuperan, descubren ese libro perdido, pero cuando llegan a la universidad es eso, y que en la universidad hay que leer mucho, entonces se dedican a leer lo que tienen que leer, que está muy bien, pero en la literatura, en la poesía, a menos que estén en una carrera, es como, espérate, ahorita no tengo tiempo, porque además leer, ahorita no. Creo que tiene que ver, narrarle a un joven es lo mismo que narrarle a un niño o que narrarle a un adulto. Narrar, es contar. Si yo me pongo aquí a contarles la historia del nacimiento del Popocatépetl, no me la sé, pero pues se va a interesar ella y se va a interesar su papá y se va a interesar un joven. ¿Por qué? Porque es palabra, porque es algo cercano al Popocatépetl. Aquí estamos, lo vemos, y entonces qué padre conocer su historia. Si yo les leo un texto, no sé, sobre un texto de literatura infantil, por ejemplo, como Conejos, pero que parece un cuento infantil, pero al mismo tiempo habla de la guerra, de la invasión, también es un texto que apelaría a un adulto, a un joven. Creo que de pronto los subestimamos y decimos, como no leen el canon, no leen.
Y entonces no ofrecemos alternativas. A mí me parece que en la universidad hay que leer también literatura infantil, literatura juvenil, literatura que les diga, y seguramente habrá quienes lleguen a otros niveles y lean cosas más. Todos los chicos son no lectores, hay muchos que sí, pero introducirlos a esto y narrar. ¿Por qué no les voy a contar un cuento infantil a un joven de prepa o de secundaria? Porque, pero también hay cuentos para adultos y ya vemos narradores que contamos cuentos para adultos, para jóvenes más grandes, que pueden también seducirlos. El tema es, ¿por qué esta división? En primaria tienen que leer esto, en secundaria esto, en prepa esto y en la universidad esto. Así no es la vida, o sea, uno no come espagueti nada más en primaria, uno come espagueti toda la vida. Los libros deben ser así, deben transitarnos, la literatura debe ser así, y lo mismo leer para niños, para adultos, para jóvenes, sobre todo en la medida que vas creciendo y desarrollándote. La belleza es la belleza, ¿no? Ya lo decía Borges. Cuando un lector y un libro se encuentran, ocurre la belleza. Y no tiene necesariamente que ser el Quijote, ¿no? Puede ser El enmascarado de Lata, de Vivian Mansur, que es un libro para niños. Creo que de pronto esta rigidez que tenemos para clasificar lo que debe leer o escuchar cada uno es lo que nos hace perderlos. La construcción de estereotipos es una parte que causa conflicto, porque tú hace un rato dijiste, ay, bueno, pues cuando fui madre, ¿no? Claro. Bueno, es que te encuentras contigo misma como niña, es decir, yo ya ahora sí que voy a decir algo muy chistoso, ¿no? Yo ya estoy esperando ser abuela para seguir teniendo el pretexto de ir a comprar libros y seguir leyendo libros infantiles, ¿no? Me encanta, ¿no? Entonces tiene uno ese como pretexto, pero ¿qué es lo que hay dentro de uno? Es decir, esta búsqueda y este espacio de lo lúdico, de lo divertido, de un lenguaje que está ahí presente, y bueno, después voy y leo mis lecturas académicas, ¿no? Entonces como que estás en ese ir y venir que finalmente te hace un cuerpo entero, ¿no? Claro, para mí yo no me espero a ser abuela, yo sigo comprando literatura infantil y juvenil. Es más, de hecho, con mi hija estamos en colectivo leyendo una tetralogía, ya van a ser 5 libros de Toño Malpica, y me los presta y los vamos a comprar, y, o sea, ¿cuál es el problema? Y de pronto encontramos un libro para niños maravilloso, y yo lo compro o ella lo compra y nos los prestamos, y la literatura, o sea, este tema de la literatura infantil, verla para abajo es una tontería. Hay belleza. Y yo sigo comprando, lo mismo que compro libros para adultos, sigo comprando libros para niños y libros para jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque es mi chamba y tengo que saber qué se lee y qué hay, pero por otro lado porque la disfruto muchísimo. Hay un librero en mi casa lleno de literatura infantil y juvenil porque la disfruto muchísimo. Muchísimo. Entonces, sí, creo que no tenemos que estar en el qué debemos. Creo que esa es la palabra. Deber es la palabra más fea que hay en el diccionario para mí. Debes hacer, debes leer, debes opinar esto. Porque además, no solo eso, cuando alguien lee, me acaba de pasar hace poquitito en Facebook, en un grupo que hay de recomendaciones de libros, una chica dice, estoy leyendo 100 años de soledad y no me atrapa. ¿Qué sucede? Ya no lo quiero leer. Bueno, se le fueron encima. Es que por ahí le dijeron mediocre, por ahí. Y yo decía, a ver. No le gustó García Márquez. ¿Y? Entonces yo le dije, déjalo, busca otra cosa, tu derecho como lector es buscar. Pero hubo gente que se le fue encima. Y le dijo mediocre, y le dijo ignorante, y decía yo, no la conocen. Lo único que dijo es, no, me está gustando 100 años de soledad. Tiene todo el derecho del mundo, pero entonces te das cuenta cómo funcionamos. Y yo no sé si todos los que la atacaron habían leído ya 100 años de soledad, tampoco me interesa, pero este tema de lo que deben leer y lo que tú ya debes saber, de hecho, a cada rato llegan publicaciones, los 15 libros que debes haber leído. ¿Y por qué debo? Yo puedo leer lo que se me da la gana. Y me puede gustar o me puede no gustar, se vale que no me guste y se vale que yo diga que no me guste. Y creo que ese es también el gran problema. Cuando alguien que ha leído un libro, a mí por ejemplo Proust, no pude con él, lo lamento muchísimo, no pude, no me gustó, me aburrió. A lo mejor algún día cuando sea muy viejita y no tenga nada que hacer, lo retomo. Cuando lo tomé, no me gustó. Malcolm Glory, Bajo el volcán, 4 veces lo empecé y nunca pude. 3 años después lo agarré una noche y no dormí. Así es la literatura.
y así es como la debemos ver y así es como debemos hacer que los demás vean. Señores, eso de que le compren un libro y lo tengan que acabar por obligación, por favor, nunca. Nunca en la vida. Nunca. Si no le gusta, lo cierra y vaya a otra cosa. Eso es, creo que lo que hemos puesto a la literatura en un pedestal, desde como nos enseñaban a agarrar los libros, que no se arrugue la hojita, que la vuelve inalcanzable, que la vuelve inasequible. Pongámosla en la tierra, se vale. Yo doblo páginas, rayo, apunto en mis libros, lo lamento. Y es mi libro, nunca lo haría en el tuyo, lo hago en el mío. Cuando me gusta, lo termino, cuando no me gusta, lo dejo. Eso, la literatura debe estar en la tierra, debe estar transitando entre nosotros, no allá arriba en una cosa pedestalosa y dura y fea. Bueno, yo creo que precisamente justo las ferias de libro, las librerías, las bibliotecas son espacios para que te encuentres con lo que tú quieres, ¿no? Es decir, comprarle un libro a otro siempre es muy delicado. Lo mejor es que vaya y se encuentre con lo que él quiere y además ese objeto, en este caso el libro impreso, es suyo, ¿no? Y eso creo que hay que reforzarlo, ¿no? Es decir, es tu experiencia, es tu lectura, es tu libro, es tu decisión y afortunadamente tenemos una cantidad inmensa de posibilidades para todos los gustos. Y me parece que eso es importante, el escoger qué quieres leer. Tengo 2 anécdotas maravillosas. Una mamá en una feria de libro, el niño quería un libro de dinosaurios. Y me dice, es que no se lo compro porque luego no lo va a leer. Y yo sí le decía, a ver, ¿cuántas veces te has comprado una blusa que no te volviste a poner? Pero en ese momento te gustó. Y me dijo, sí, déjalo, compra el libro de dinosaurios y ya después verás. O papás que quieren comprar libros que tengan muchas letras para que rinda. ¿No? O sea, si son... Y eso, por ejemplo, perder la mirada de la ilustración, de la lectura de imagen, también creo que de pronto nos distanciamos de eso y queremos letras, porque es lo utilitario. Queremos letras, ¿no? Entonces, si llevar a alguien a comprar un libro o ir con alguien, a menos que lo conozcas muy bien y sepas qué le gusta, qué no tiene, ¿no? Entonces sí, vas y compras y dices, este libro es para ti, pero tiene que haber un conocimiento muy cercano y muy profundo. De ahí en fuera yo siempre digo, vayan juntos, escojan, coméntenlo y luego se lo prestan, no sé. Esta parte tiene que ver justamente con la mediación, con mirar al otro, aunque sea un pequeñín, mirarlo a este nivel, mirarlo horizontalmente y de saber que tiene los mismos derechos que tú, de escoger lo que tiene que leer. El que sea su papá no te dará el derecho a decidir qué tiene que leer. Claro, a un niño de 5 años no le vas a dar a leer al Marqués de Sade, obviamente tendrás que mediar ahí, pero en un espacio donde está su posible literatura o sus posibles lecturas, déjalo que escoja, acompáñalo en la lectura, léela con él, descubre por qué le gusta. Y es una parte también de conocimiento íntimo del otro. El saber qué lees, qué te gusta, es una manera de conocerte, es una manera de estar cerca de ti, de tu corazón, de tu mirada, de tu espacio, de tu cultura. Es lo que nos da cultura a todos. Este conocimiento que va más allá de nuestras lecturas y nuestros aprendizajes. Lo que nos hace la literatura, eso es parte, me parece, que tiene que ver con los espacios sociales y culturales. Bueno, pues paso el micrófono a quien nos acompaña, comentarios, preguntas, anécdotas. Vicky, seguro tienes algo que decir. No, que coincido con todo lo que comentaste y yo cambiaría en función de ese del deber que tú manejabas, pensaba en focalizar el deseo, ¿me entiendes? Entonces, en vez de deber, por deseo, leo. Y además, como yo también estoy en un espacio de ofrecer títulos de libros para maestros de educación básica en escuelas públicas, y entiendo esta diferencia que tú haces de no ser promotora sino mediadora, pero también me gustaría agregar que también se ha puesto como de moda esto de promover la lectura, porque hace muchos años atrás la gente leía y no existía ese modelo de promoción, ¿no? Simplemente se leía y no había
una catalogación ni un número de lectores ni nada por el estilo. Y ahora con las nuevas tecnologías creo que se ha aumentado todo lo que tiene que ver con la lectura. Y no solamente leer, creo, cada quien decimos nuestros. Leer no es solamente leer libros, ¿no? Entonces, yo creo que con estas nuevas tecnologías, los jóvenes, que son, como dice nuestro común amigo Alejandro Senker, de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, creo que todo eso ha fomentado mucho la lectura y no rotular, ¿no? Por eso del deber, ¿no? Entonces, un poco coincido con todos tus comentarios y te felicito por todo lo que haces, porque coincide con la actividad que yo también realizo. Tienes razón, Fonda, el tema del deseo me encanta. Este tema, creo que sí, seducir, conquistar, provocar deseo, o sea, eso es lo que tiene uno que hacer, no decir lo que debes hacer, sino te conquisto, te seduzco, hago que desees, es una expresión maravillosa más, tiene que ver con sensualidad y a mí esos temas me encantan, creo que todo lo que tiene que ver con sensualidad, es decir, todo lo que nuestro cuerpo y nuestras miradas y todo producen. Por otro lado, también estoy de acuerdo contigo, leer no solamente es leer libros, y no solamente leer literatura. Hay gente que se la pasa leyendo ensayos, se la pasa leyendo, es un lector, porque de pronto eso es otro, el tema de quién es lector. Entonces solamente los que leen literatura, no, perdón, los que leen cualquier cosa. Y sí, los nativos digitales están y es interesante, no solo están leyendo, están escribiendo muchísimo. O sea, este binomio de leer, claro, son lecturas cortas, son lecturas distintas, falta profundizar, por ejemplo, en la capacidad de investigación, ¿no? A partir de estos pequeños textos, ¿a dónde los pueden llevar? Me parece que por ahí hay un modelo que los que mediamos o promovemos tenemos que aprovechar. Pero sí, los jóvenes están leyendo y además, no solo eso, dicen que les gusta leer, que les gusta Ahora, es interesante, no se consideran lectores, porque el lector para ellos es este de la Facultad de Filosofía que tiene sus lentes y solamente lee el canon. Entonces, yo no soy eso. Yo leo y leen Harry Potter y leen los libros basados en videojuegos y son lectores, que no lean lo que leen otros, eso es otra historia, pero son lectores y leen lo que viene en sus tablets y leen en su teléfono y producen. Me parece que este es un cambio muy interesante que tenemos que mirar. Si seguimos mirando, no desde el libro, que creo que era lo que pasaba antes, los libros ahí iban. Creo que esta mirada de, vamos a mirar a los lectores primero, quiénes son, qué quieren, qué les ofrecemos, qué hacemos, qué les provocamos, es lo que creo que puede cambiar esta mirada de la promoción. Lo que también es muy importante en este tipo de países en que vivimos nosotros es que haya políticas públicas de fomento de la lectura y lo que no rotulándolo como fomento a la lectura, sino que exista dentro de las políticas públicas de la reforma educativa que realmente que tengan un resultado positivo para una mejor educación, ¿no? Fundamentalmente eso. Y entonces, no sé si hay líneas, si hay fórmulas o qué, pero realmente tendría que ser desde ese lugar. Yo promuevo, eso sí, promuevo que se modifiquen las políticas públicas para tener un mejor acercamiento a la lectura, en el formato que te guste y te mande. Tienes toda la razón. Fíjate que, por ejemplo, me acuerdo mucho las bibliotecas de aula. Maravillosa iniciativa. Nada más que estaban catalogadas de tal manera que si un libro se perdía o pasaba, se maltrataba, el docente era responsable. Entonces, ¿qué sucedía? Las hermosas bibliotecas de aula estaban en cajas o en vitrinas, ¿no? Y entonces, libros además de autores mexicanos, extranjeros, maravillosos, las bibliotecas que nadie tocaba, ¿por qué? Y eso es un problema justamente de política pública, o sea, te doy los medios, pero no te dejo ejercer no te dejo ejercer. Creo que esta es una responsabilidad de todos los que participamos en la cadena del libro.
todos, desde los autores, los ilustradores, los editores, los libreros, los autores, claro, los libreros, los mediadores, los docentes, o sea, todos los deberíamos empezar a trabajar, o bueno, y creo que por ahí hay algunos esfuerzos en Caniem, por ahí están trabajando en estas cosas, de hablar de políticas públicas. ¿Qué queremos que suceda con los libros? Pero más importante, ¿qué queremos que suceda con los lectores? Con la lectura en general, ¿no? Y no solamente los libros, efectivamente, no solamente los libros físicos, los libros digitales, las redes sociales, qué estamos leyendo, qué podemos contribuir, pero debe ser un esfuerzo colegiado. Me parece que esa es la parte fundamental. Todos los que participamos debemos estar hablando de la cultura escrita. A lo mejor no de los libros, hablemos de la cultura escrita, de lo que está escrito en la vida de todos, ¿no? Bueno, pues, si ya no... ¡Ay! Un comentario, perfecto. Yo creo que también, como dices, de las políticas públicas, pues sí hay implementaciones en las escuelas para el fomento a la lectura, pero yo creo que el problema principal es que al volverse algo sistemático, la lectura se convierte en algo cuantitativo y no cualitativo. Entonces volvemos la promoción de la lectura en una necesidad de saber cuántos lectores activos tengo, que al fin yo no acabo de entender qué tiene que ver la comprensión lectora con el gusto con la lectura, porque, o sea, no entiendo, ¿no? Entonces ahora hay políticas públicas, bueno, hay políticas de lectura en las escuelas donde hay programas que aparte sorprendentemente están siendo promocionados por editoriales, donde fomentan la lectura y entonces dan una lista de libros que los niños tienen que leer en primaria. El niño lee ese libro con el grupo y después pasa a hacer un examen a computadora, donde se le pregunta, ¿y cómo se llamaba tal personaje? ¿Y qué le dijo, no? Y lo hacen divertido en cuestiones que les ponen sopa de letras y entonces dan una calificación, ¿no? De qué tanto leyó el niño o qué tanto no leyó. No les dicen, ay, sacaste 10, pero es como, ay, eres buen lector. Te falta leer más, te falta poner más atención, te falta poner, ¿no? Y tú le preguntas al niño, oye, ¿de qué se trató tu libro? No sé, ¿no? Y entonces, esta es la manera en que se está llevando a las escuelas, en que se está acercando a los niños, y por parte de la misma institución se exige un resultado cuantitativo, ¿no? Dame números, dame quién sí te lee, dame quién sí te entendió, pero no se ve quién lo disfrutó, quién fue por otro libro después de esto, quién llegó y lo platicó, quién llegó y lo recomendó, o sea, eso ya se pierde, ¿no? Entonces, creo que para empezar, como sacar del sistema lo cuantitativo y volverlo cualitativo. Sí, y otra, digo, evidentemente se ve que tú eres una maestra lectora, pero el otro problema es que muchos maestros no son lectores. Entonces, ¿cómo provocas deseo si tú no lo tienes? Entonces, claro, te vas por lo más fácil, que es la lectura, y les hago un examencito y digo, tengo alumnos lectores, aunque yo no lo sé. Y el problema de los maestros que no son lectores, de verdad, no es contra ellos. Son parte de un sistema que no produce lectores, un sistema educativo que al contrario. Entonces, esto se repite al infinito. Y entonces es mucho más fácil tener un programita que dice, tus niños leen esto de los 20 minutos, o las palabras aquella cosa infame de las cuántas palabras leían por minuto, o esto de la lectura de comprensión, de cuál era la intención del autor. Me acuerdo, a mi hija un día le preguntaron cuál era la intención del autor y ella contestó, vender. Porque realmente, no sé, del libro quién sabe, pero él lo que quería era vender. Y claro, no era la respuesta correcta. Pero sí. Exactamente. Entonces se vuelven temas pero que les resuelven un problema a un maestro que no es lector. Entonces, bueno, por eso todos tenemos que trabajar en esta parte del deseo y en esta parte de la conquista y en esta parte de la seducción mucho más. Bueno, yo aquí insistiendo en estos terrenos, ¿no?, de la promoción o de la mediación en la universidad, pues tiene que ver con el resultado justo de estos esquemas, ¿no?, de trabajo que vienen desde la primaria, de gente que nunca fue ni entendió para qué había que leer, ¿no? Y de pronto pues encuentran maestros diciéndole al alumno, léete estas cuartillas o contesta este cuestionario, y el alumno nada más va leyendo, buscando la respuesta, ¿no? Sin realmente hacer sus propias preguntas y encontrar su propio deseo de su conocimiento y de su profesionalización,
que ese es parte del problema también, es decir, la lectura por el placer del conocimiento, fundado en el deseo de ser mejor profesionista, en manos de profesores que no gozan ni su propia lectura y que solamente están, supongamos, ya no es marketing, sino por los puntos, bueno, vamos de mal en peor, ¿no? Claro, y repitiendo el esquema. Y sobre todo, bueno, cuando un chico llega a la universidad y no adquirió estas competencias, o sea, en el tema de la competencia, ya no hablemos del gozo, ni del placer, ni del deseo, el entender un texto, el poder hacerlo suyo, el poder hablar del texto sin copy-paste, ¿no? Si no lo aprendió cuando llega a la universidad, y bueno, sobre todo en una universidad, por ejemplo, como la UAM, donde debes discutir, bueno, se nos pierden, se nos van, no saben qué sucede. Y entonces, ¿qué? Buscar muchos maestros para evitarse esta bronca de, a ver, vamos a leer, pues buscamos las respuestas y seguimos con el copy-paste mental. El autor dijo tal, entonces la respuesta del autor es tal, no proceso, no elaboro, no lo relaciono con otros autores, no hago metalecturas más allá del texto. ¿Por qué? Porque toda la vida me han acostumbrado que el texto mismo me da la respuesta y que ahí está la respuesta y fuera de ahí no hay nada más. No estoy yo, no está mi cultura, no está mi experiencia, no está el ambiente. Es, si el libro dice así, eso es lo que yo tengo que responder. Más allá de la literatura. Eso es a lo que nos han acostumbrado y desgraciadamente así llegan muchos chicos a la universidad, esperando, y muchos maestros eso esperan, además. Y entonces salen respondiendo exactamente la palabra que decía el libro. Entonces, esto que es el copy-paste mental, pues no funciona después en la vida, desgraciadamente. Sí, no funciona. De pronto tenemos alumnos que egresan nada más con esta sensación de voy solamente a responder lo que me dijeron, porque si no, no pasaba el trimestre, ¿no? Es decir, bueno, en nuestro caso, ¿no? Tenemos profesores que precisamente porque el alumno tuvo la capacidad de interpretar la lectura de otra forma, reprueba el trimestre, ¿no? Que no contestó con la palabra adecuada, es decir, esquemas muy mecánicos, ¿no? Pero bueno, el punto es que, bueno, pues el día de hoy la idea, pues, de platicar contigo es dejar estos puntos sobre la IES, ¿no? Y sobre la I de la lectura, ¿no? Sí. Que no tiene I, pero ese la ponemos, ¿no? Y hasta el acento, y le ponemos un palito a la ñ que no tiene, claro, ¿no? Pero el punto es que es importante que como universitarios entendamos no solamente que nuestra lectura tiene que ser obligada para llevarnos, ¿no?, a buen fin y tener un papelito, sino que realmente esta lectura la vayamos construyendo desde nuestra infancia, si no se pudo, recuperarla, ¿no? Entender que como universitarios recuperemos nuestro niño, nuestro joven, y que sigamos siendo todo ese cuerpo. Sí, formar tu propio camino lector. Como formas tu propia personalidad, este tema de no me voy a conformar con lo que he visto, lo que como, cómo me divierto, también se vale con la lectura. Haz tu propio camino lector. El canon es de a quien le gusta el canon. Tú lee lo que se te dé la gana. Y justamente en ese gozo, en ese deseo de lo que se te dé la gana, vas a ir construyendo tus propias competencias y justamente interpretar los textos y hacerlos tuyos. Ser habitante de la cultura escrita es muy emocionante. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar todos los que trabajamos en mediación de la lectura. Pues muchísimas gracias, Lourdes, por haber estado aquí. Para mí fue verdaderamente un placer. Pues hubo varias personas que estuvieron escuchando y caminaban, iban y venían. Yo espero que se hayan quedado algunas semillas puestas, y para quien no tuvo la oportunidad de poder estar aquí, les informamos que en nuestro Face está la grabación de esta plática tan amena. Muchas gracias, Vicky, gracias por estar aquí haciendo esta conversación, y nos pueden seguir en redes para que la escuchen completa esta y las anteriores y las que siguen de estas charlas. Gracias. No, gracias a ti por invitarme, Sofía. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Hasta luego.